Reto a todo protestante a que me justifique bíblica e históricamente que su secta, que llaman iglesia, fue la fundada por Cristo. Si no logran responder esto de una forma de vida a nivel bíblico y a nivel histórico, pues tengo que recordarles, protestantes, que los engañaron y que la verdadera iglesia fundada por Cristo es la Santa Iglesia Católica. Primero, no hay un solo versículo en la Biblia que muestre a Jesús fundando una iglesia. Jesús nunca fundó ninguna iglesia, ni la iglesia protestante, ni la iglesia romana, ni ninguna iglesia. Lo que Cristo dijo fue: edificaré mi iglesia sobre mí mismo. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la palabra Pedro viene de la palabra griega Petros, que significa piedra pequeña. Y la confusión surge cuando Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y los romanistas dicen que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro. Pero eso es torcer este texto y hacer una eisegesis de este versículo. Escuchen, la palabra roca aquí ya no es Petros. Aquí ya no está hablando de Pedro, sino que es la palabra griega Petra, que significa roca firme. Y se está refiriendo a sí mismo porque él es la roca. Y eso es lo que le está diciendo a Pedro después de la confesión que le hizo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen, Cristo es la roca, y hay muchos textos en la Biblia para poder respaldar eso. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Pueden ver que el fundamento de la iglesia es Jesucristo y no Pedro? Romanos capítulo 9, versículo 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y aquí cuando habla de piedra, de roca, se está refiriendo a Cristo, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Y hay muchos más versículos: Primera de Corintios 10:4, Primera de Pedro 2:8. Entonces, eso significa que la verdadera iglesia de Cristo no es una denominación, sino que la verdadera iglesia es la que se edifica sobre el fundamento que es Cristo. Es decir, la marca de una verdadera iglesia, que la diferencia de las demás sectas y las demás religiones, es su fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y para poder entender mejor este texto, veamos este mismo pasaje, pero en la Biblia de lenguaje actual. Efesios 2:20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Y cuando aquí dice que la iglesia se debe construir con las enseñanzas de los apóstoles y profetas, nos está hablando de la palabra de Dios. Recuerden que el Antiguo Testamento lo escribieron los profetas y el Nuevo Testamento los apóstoles. Eso significa que para que una iglesia sea de Cristo, en esa iglesia se debe enseñar lo que enseña la Biblia. Y la piedra principal debe ser Jesucristo. Y aquí surge una pregunta: ¿qué enseña la iglesia romana y qué enseña la iglesia protestante? Y ustedes mismos saquen sus conclusiones y se darán cuenta cuál es la iglesia de Cristo.